Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a vuestro canal de YouTube, Lecturas Imprescindibles. Hoy traigo una gran obra eh, de Yuval Noah Harari, ¿vale? Eh, este autor tiene una serie de 3 libros bastante particulares. Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad, de la que vamos a hablar hoy. Donde habla del pasado de la humanidad en términos generales. Después tiene Homo Deus. Y por último tiene 21 lecciones del siglo XXI. Repasaremos las 3, pero vamos a empezar por esta, por Sapiens de animales a dioses, en la que hace una reflexión del pasado de la humanidad hasta nuestros días. Pero antes vamos a reflexionar un poco acerca del personaje. Este libro me lo recomendó un amigo y un servidor de todos ustedes que es apasionado de la historia. No pudo parar de leer. Sin embargo, el autor nos cuenta la historia de una manera eh, que incluso a gente que no le guste mucho la historia, ni la antropología, ni ninguna de estas materias, pues también se puede enamorar del libro. Después me di cuenta y ya comencé a atar cabos y a comprender muchas cosas que nos dice el libro, que vamos a repasar juntos, de que Yuval es más globalista que el copón. De hecho, es uno de los soportes ideológicos y filosóficos, perdón, del foro de Davos. Y de hecho, habla en su nombre y da conferencias allí, etcétera. Algún día hablaremos en nuestro otro canal de YouTube, El Eco de la Caverna, quizás, o en Cultura Democrática, ya veremos de lo que significa la Agenda 2030 y lo que tiene detrás. Nos vamos al lío. En este libro de poco menos de 600 páginas, el autor nos cuenta, como digo, la historia de la humanidad de manera muy sintetizada. La historia de la humanidad no se puede encerrar en 600 páginas, ¿verdad? Y no entra al detalle de hitos que fueron de la humanidad, como por ejemplo pues la Revolución Francesa o el descubrimiento de América, etcétera. Sino que a través de 4 partes, la revolución cognitiva, que fue cuando el hombre empezó a cobrar conciencia de sí mismo, la revolución agrícola, que supuso un antes y un después en la explosión demográfica, la unificación humana y la revolución científica, pues nos transporta hasta nuestros días. Eh, el autor defiende que el ser humano, como fue el único capaz de, a través de su pensamiento abstracto, crear ficciones e ideas que unificase psicológicamente y mentalmente a prácticamente toda la raza humana o a grandes núcleos de ella, es por ello que consiguió triunfar sobre el resto de los animales. Pues habla en concreto de las religiones, del gobierno, incluso del dinero, del que hablaremos ahora. El autor nos cuenta de que el Homo sapiens, de donde venimos, convivió con otra raza humana, que fueron los neandertales, efectivamente, y que los sapiens en su evolución destruyeron a los neandertales. Hay antropología estudios antropológicos que pueden corroborar esta circunstancia. Aquí lo importante, el matiz que nos ofrece Yuval, es que nos traslada a los Homo sapiens un sentimiento de culpa, ¿verdad? Un sentimiento de culpa que es muy parecido al que nos transmite la religión y la tradición judío-cristiana, ¿verdad? El que a través de la culpa pues nos exige un sacrificio y una penitencia y nos tenemos que portar bien, entre comillas, como la religión demanda. Pues este sentimiento de culpa es el que nos trata de trasladar el autor, no solo como artífice de la extinción de los neandertales, sino que también afirma que los Homo sapiens son responsables de la destrucción de muchas razas de animales,
sobre todo tanto en Australia como en América, ¿verdad? Fijaos el sentimiento de culpa que nos traslada. No solo eso, sino que afirma que cuando el hombre saltó del recolector cazador al ganadero, la domesticación de animales la considera una de las peores aberraciones de la humanidad. Y nos da a entender de que éramos más felices como recolectores y cazadores que como ganaderos, es decir, como propietarios. No sé si os suena la canción de No tendrás nada y serás feliz, ¿verdad? Eran más felices, según afirma este autor, los recolectores y cazadores que no tenían nada y que tenían que ir de un lugar a otro, a los ganaderos y a los agricultores que tenían su tierra y tenían propiedades de animales domésticos en este caso, y de extensiones de terreno, porque la agricultura, si bien es cierto que llevó al ser humano a la explosión demográfica, pues los convirtió básicamente en esclavos, pues a través de la Edad Media, con los señores feudales, etcétera, los que unos pocos eran los propietarios de la tierra y el resto, pues tenían que trabajarla y eran siervos de la gleba prácticamente como esclavos. Nos va sonando la canción hacia donde nos quieren llevar, ¿verdad? Eh, También nos habla del dinero, que en verdad el dinero, al igual que la religión y otros ítems, es una ficción al que la comunidad le da valor, pero en realidad no tiene ningún valor por sí mismo. Sigue sonando la canción de no tendrás nada y serás feliz, ¿verdad? Prácticamente, como digo, el dinero es un relato que no tiene valor intrínseco, lo único que la gente ha decidido creer en él, el colectivo ha decidido creer en el dinero como que tiene un valor en sí mismo, y es por ello que el dinero funciona en la sociedad. Os recuerdo que todo lo que es el foro de Davos, Agenda 2030, etcétera, uno de sus ítems es terminar con el dinero. Nos dice también que hoy, incluso hoy en día, no somos más felices que en el pasado. Fijaros a dónde nos quieren llevar. Nos quieren llevar de nuevo a ser cazadores recolectores que no tienen nada, no tienen ganado, no tienen tierras, ¿verdad? ¿Quién tiene este ganado y estas tierras? Unos poquitos terratenientes como tienen en la Edad Media, que ahora vamos a ver quiénes son esos terratenientes que deja caer en este libro y que profundiza más sobre ellos en lo que es el Homo Deus. También nos cuenta alguna cosa escalofriante, como que el imperio ha sido el mejor sistema político de la historia. Claro, la pregunta que yo le haría es que el imperio es el mejor sistema político de la historia, ¿para quién? ¿Verdad? Cierto es que si vamos a la historia, ya Sócrates criticaba entonces con buen criterio la democracia ateniense y la criticaba, como definiría después Aristóteles en su política, porque la democracia también tiene su reverso tenebroso, si me permitís la expresión, que es la demagogia. Ya lo decía Aristóteles, la monarquía es el buen gobierno de uno solo, la tiranía es el mal gobierno de uno solo, la tiranía sucede normalmente a la monarquía, la aristocracia es el buen gobierno de unos pocos, la oligarquía es el mal gobierno de unos pocos y la democracia es el buen gobierno de todos y la demagogia es el mal gobierno de muchos. Sócrates criticaba el tránsito de la democracia ateniense a la demagogia. Ya hablamos en su día del libro de César Vidal, Un mundo que cambia, donde el autor historiador también señala paralelismos que todos vemos, ¿verdad? A poco que observemos un poco, acerca de cómo nuestra democracia, que algún día fue el orgullo de Occidente, pues empieza a transformarse en demagogia, ¿verdad? Porque lo que existe hoy en día es una oligarquía de partidos monolítica que desde abajo prácticamente no podemos cambiar y no nos queda más remedio que decidir entre lo malo y lo peor.
Pero bueno, centrándonos en el libro, para finalizar y resumiendo, el Homo sapiens, es decir, tú y yo, prácticamente somos unos criminales porque nos cargamos a los neandertales, nos cargamos a una gran cantidad de razas. Que encerrar a los animales como ganado fue una aberración, que el dinero es una ficción, que para qué lo vamos a tener, ¿verdad? Es un papel al que decidimos darle valor y en parte tiene razón. Desde el acuerdo, creo que fue Bretton Woods de los años 70, en el que se eliminó el patrón oro, al final el dinero no deja de ser un asiento contable y vale en tanto en cuanto le damos valor. Y cada vez le están quitando el valor, pues dándole a la maquinita de hacer dinero, por eso tenemos la inflación que tenemos, ¿verdad? Por eso estamos en animación suspendida a través de una deuda perpetua que parece que no tiene fin, etcétera, ¿verdad? Nos llevan hacia la desaparición del dinero físico, por ahí van los tiros, y lo que deja caer el autor. Que el imperio, quién sabe si es un imperio globalista en el futuro, ha sido el mejor sistema político de la historia, y que finalmente, al igual que el Homo sapiens extinguió al neandertal, a través de la revolución científica está surgiendo un nuevo tipo de Homo, el Homo Deus, ¿verdad? El Homo Deus a través del transhumanismo. Este Homo Deus extinguirá finalmente al Homo sapiens. La cuestión es que no todos los Homo sapiens llegarán a ser unos Homo Deus a través del transhumanismo, sino que solo unos pocos elegidos darán este salto evolutivo y esclavizarán en una primera instancia a los Homo sapiens y después los extinguirán. Así que esta es básicamente un resumen de la lectura. Os animo de todas formas a leerlo. Ya lo decía Cervantes, ¿verdad? En tres cosas tan bien empleadas el dinero: en dar limosna, decía él, en pagar un buen médico y en el pagar el porte de una carta, en este caso un libro, porque la de los amigos avisan y la de los enemigos dan indicios de cómo es su pensamiento. Y este libro nos va a dar un indicio de cómo piensan los globalistas, que nos trae muchos recuerdos de cómo actuaba la tradición judío-cristiana a través del sentimiento de culpa, a través de un mundo futuro en el que vas a vivir mejor, en este caso en la propia tierra, no tendrás nada y serás feliz, que ahora no somos necesariamente más felices que antes, etcétera, etcétera. Un libro que merece mucho la pena, porque es muy original, como digo, trata este tema, el tema de la evolución humana, desde un punto de vista que yo nunca había leído. Cierto es que también trae cierta dosis de adoctrinamiento, como hemos estado viendo, ¿verdad? Y de ideas ciertamente discutibles. Pero bueno, en suma merece la pena, no vais a arrepentir de esta obra y lo más importante es que nos abre boca hacia lo que después fue, creo que su segundo libro, Homo Deus, en el que ya nos habla del ser humano o del Homo sapiens del futuro, transmutado en Homo Deus. En este libro que hemos analizado nos habla del Homo sapiens del pasado y en el Homo Deus nos habla del Homo sapiens del futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Por favor, no olviden suscribirse y darle un like, a mí me ayudan mucho y a ustedes os cuesta solo unos segundos de vuestro tiempo y nos animáis a seguir haciendo contenido. Gracias, que tengáis muy buena noche.